quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 4. Aquí en este capítulo 4, amados hermanos, del versículo 1 adelante, Mateo nos está hablando acerca, él desarrolla la vida de Jesús paso a paso, desde su nacimiento hasta su muerte. Él nos da a conocer la vida de Jesús, cómo era Jesús, su hogar, de cumplir esas obligaciones en su hogar antes de salir al mundo, antes de predicar y de enseñar. Ahora, ¿cómo nosotros, amados hermanos, podemos enfrentar este mundo? ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar a los problemas, a las luchas, a las tentaciones, a las adversidades que nos están presentando? ¿Cómo tú puedes asumir la responsabilidad en un puesto como líder en la iglesia sin antes no ser pasado por la prueba, por el fuego, para cumplir el propósito que Dios quiere hacer en ti, en tu vida? Jesús tuvo que pasar este proceso. El mismo Hijo de Dios entendió que tenía que pasar una prueba muy importante antes de salir al mundo a dar a conocer lo que su Padre le había encomendado. Vamos a leer ahí en Mateo 4, del versículo 1 en adelante, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no temerás, tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, bendito Dios, que es una lumbrera, una antorcha a nuestro caminar en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es agradable, es dulce al paladar, Señor. Gracias por esta palabra que es como una espada de dos filos que penetra, Señor, el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, sobre todo enséñanos a ponerla por obra, Señor, porque tú quieres, Señor, que nos vaya bien en la vida, Señor. Muchas gracias, Cristo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar. Bien, amados hermanos, quiero que ponga énfasis en esta palabra, tentar. La palabra tentar, amados hermanos, aquí en el original es peraisein. En español la palabra tentar, amados hermanos, tiene un sentido muy diferente. Tentar para nosotros es inducir a hacer el mal, es inducir a una persona a caer en algo malo, a hacer algo malo. Tratar de persuadir a esa persona
a que haga lo que tú quieres que haga esa persona. Lo tientas. De alguna manera le haces un ofrecimiento. A veces puede ser dinero, a veces puede ser cualquier otra cosa, pero quieres que esa persona haga algo que tú deseas. Pero esta palabra peraisein tiene un significado muy diferente a nuestro español. La palabra peraisein quiere decir probar. Probar más que tentar. Dios quiere probarnos, amados hermanos. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y para saber qué hay en nuestro corazón, Él tiene que pasarnos por ciertas circunstancias, por ciertas adversidades. Él quiere conocerte, quién eres. Dice que el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto y anduvo vagando por el desierto, lo que llevaría una semana se convirtió casi en 40 años. Dios no los llevó por un desierto nada más porque Él quiso llevarlos por un desierto donde usted sabe, un desierto pues no hay mucho. Pero Él quería saber qué había en el corazón de Israel, de sus hijos. Ahora, uno de los relatos del Antiguo Testamento, amados hermanos, que se encuentra en Génesis 22, acerca del hombre de la fe, que es Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo único. Ahora, este relato empieza diciendo, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Génesis 22:1. Está claro que la palabra tentar no puede querer decir aquí tratar de seducir. Dios no iba a seducir a un hombre a que fuera un asesino, a que fuera un malhechor, sino Dios estaba probando a Abraham, la fe de Abraham. Y eso es lo que hace con nosotros. Él quiere probar nuestra fe. Él quiere probar nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Cuando nosotros somos pasados a veces por las pruebas, por las adversidades, por los problemas, Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Entonces queda claro cuando entendemos que quiere decir, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Había llegado la hora para la prueba suprema de aquel hombre, del hombre de la fe, del llamado de Dios para él. De la misma manera, amados hermanos, se prueba un metal, se prueba la plata, el oro o algún otro de los metales antes de ser puesto para su uso. ¿Qué tanto va a soportar? ¿Qué tanto va a tener de resistencia? Se tiene que ser probado. Si no, imagínese, sucedería una catástrofe. No sé si ha fijado usted en los puentes. Son unos barrotes grandísimos de hierro. El ingeniero o el arquitecto sabe qué tantos barrotes va a poner. Porque hay camiones que llevan un peso de 80,000 toneladas. Ahora en ese puente pueden cambiar varios camiones, más los carros, más agréguele todo el peso. Entonces esos barrotes de hierro son probados para ver, antes de usarlos, para ver qué tanto va a soportar. Entonces Dios prueba a cada uno de nosotros. Dice que había unas señoras que se habían reunido en una charla, en una plática, y
Y estaban estas damas ahí reunidas para estudiar la Biblia. Mientras leían el capítulo 3 de Malaquías, donde decía: Él se sentará como un refinador y purificador de la plata. Malaquías 3:3. Hablando del Señor, hablando de Dios. Una de las señoras propuso visitar a un platero. Esta señora se quedó con ese pensamiento de que Él se sentará como un refinador, un purificador de la plata. Y no se quedó con la duda, sino que fue y visitó un platero a informarle a las demás cómo era el proceso de este metal. Una de las señoras, sin decir el objeto al platero de su diligencia, le pidió que le explicara ese proceso de la plata. Después que el platero le hubo descrito todo el proceso que se hacía con este metal, la señora le hizo una pregunta. Le dijo: oiga, tengo curiosidad. Usted se sienta mientras se produce el proceso de la plata, de la refinación de este metal. Y le dijo el hombre: oh, sí, señora, es muy importante, contestó este hombre. Debo sentarme con mis ojos fijos, dijo, con mis ojos fijos constantes en el horno donde la plata está siendo procesada, porque si el tiempo se pasa un poquito, la plata se echa a perder y no sirve. La señora vio inmediatamente, se recordó de lo que ella había leído ahí en Malaquías 3:3, y Él se sentará como un refinador, como un purificador de la plata. Ahora, Dios ve necesario poner en sus hijos, en sus hijas, amados hermanos, un horno donde seremos pasados por el fuego, donde seremos moldeados. Sus ojos están fijos en usted durante ese proceso, durante esa adversidad, durante ese problema. Sus ojos están fijos en usted y su oído está atento. Su sabiduría y su amor obran juntos de la mejor manera para con nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar, amados hermanos. No es que le haya sucedido esta cosa o la otra cosa por simplemente ser Juanita o María o lo que sé yo. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo paso por esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Antes de marcharse esta señora con aquel platero, le hizo una pregunta final y le dijo: oiga, ¿cuándo sabe usted realmente que el proceso está completo? Oh, le dijo el platero: es muy sencillo, contestó, cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, en el metal. Amados hermanos, muchos no esperamos el proceso total que Dios quiere hacer en nosotros, nos desesperamos. Y muchas veces, amados hermanos, renegamos. Y yo sé que muchas veces las pruebas son fuertes. Y créame, yo, mi esposa, mis hijos, hemos pasado pruebas fuertes. Hemos pasado el horno de fuego y seguiremos pasando mientras estemos en esta vida. Pero Jesús quiere enseñarnos cómo vencer la prueba, cómo vencer la tentación. Ahora, Abraham, amados hermanos, fue probado. Imagínense este hombre sacrificar a su hijo unigénito. Dios, él no podía, la mujer de él no podía concebir, era estéril, y entonces Dios le da un hijo y luego Dios se lo pide. Imagínense para este hombre qué cruzaría en su mente, en su corazón, el momento que Dios le pide a su hijo. Esto a veces no se puede entender.
Habrá momentos en nuestra vida que Dios nos va a pedir cosas que debemos de dejar o que debemos de entregarle. Y a veces no queremos dejar las cosas de este mundo. No queremos entregarle a Dios nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y Dios quiere moldearnos muchas veces. Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces aquí tenemos una gran verdad que edifica la vida de nosotros, amados hermanos. Lo que llamamos tentación no nos viene para hacernos pecar. Muchos tenemos ese concepto y muchos a la verdad fallan ahí. Sino para capacitarnos, para hacer al débil más fuerte, para hacer a aquel que no sabe más sabio. Dios quiere hacernos fuertes, y una de las maneras de hacer al creyente más maduro es a través de las pruebas, es a través de las luchas y de las tribulaciones. No es un castigo para el ser humano cuando Dios manda una prueba, cuando es Dios que está involucrado en ello. No es un castigo, es la prueba que sobreviene a una persona que Dios quiere usar. Si usted quiere ser usado por Dios, va a tener que pasar un proceso de prueba, porque Dios quiere saber qué hay en su corazón. Ahora quiero que ponga énfasis también dónde pasó esta prueba con Jesús. Dice que inmediatamente que fue bautizado, el mismo Espíritu lo impulsó al desierto. En un desierto, vuelvo y lo repito, no hay muchas cosas más que arena, piedras afiladas, puntiagudas. No hay árboles, el sol sofocante, calor, animales ponzoñosos. Pero ahí fue donde el Espíritu llevó al Señor Jesucristo. Hay una razón por la cual el Espíritu lo envió al desierto, porque solamente ahí iba a estar Él solo. Hay momentos, amados hermanos, en que usted al hacer una decisión tiene que pasar tiempo a solas con Dios. Tiene que meterse con Dios. Y Dios tuvo que llevar a Jesús, su Padre, al desierto para que pasara tiempo con Él, porque Él sabía la prueba que le venía a su Hijo. Ahora, amados hermanos, muchas veces no nos gustará. No nos vamos a sentir contentos al lugar donde Dios nos quiere llevar o la circunstancia que vamos a estar pasando. Hay algunas consideraciones que el Señor Jesucristo quiere que tomemos de esta escritura. Los tres evangelios, amados, parecen hacer hincapié en que la tentación siguieron inmediatamente del bautismo de Jesús. Dice inmediatamente después de estas cosas, después de ser bautizado, como si estuvieran diciendo luego, rápidamente, prontamente, sin tardanza. Es una de las realidades de la vida, hermanos. Mucha gente yo los escucho decir, pero ahora que yo me he convertido y que le he entregado mi vida a Cristo, estoy pasando tantas dificultades, tengo tantos problemas que antes no los tenía. Déjame decirle una cosa, está siendo pasado por el fuego, está siendo probado por Dios, porque Dios sabe que después de la prueba hay una bendición, hay una recompensa. Un día va a salir un sol diferente para ti, hermano. Si estás metido en el túnel negro, si no ves una esperanza, quizás veas solamente un rayito, vas a salir y un día va a salir un sol diferente para ti. Aleluya. Pero mientras tanto, amados hermanos, tendremos que ser refinados como la plata. Aleluya. Ahora, cuando el hombre, cuando los hijos de Dios son probados, amados hermanos? Yo me he dado cuenta de esto en mi vida. Ocurre normalmente cuando Dios nos ha dado una victoria. Cuando estamos en la cima
o cuando estamos realmente en el valle. Es ahí cuando vienen las tentaciones y las pruebas. Y un ejemplo de ello, Elías, el gran profeta de Dios. Allí en Reyes, Primera de Reyes 19, dice que Elías se había enfrentado con los profetas de Baal. Dios le había dado una victoria. Estaba el hombre contento, estaba Elías. Había derrotado mucho, él solo. Y cuando él mata a todos estos profetas de Baal, entonces Jezabel dice que se levantó en furia, se molestó y empezó a buscar a Elías por todos lados. Y Elías estaba en un momento de victoria, estaba gozoso, estaba contento, pero cuando se entera que Jezabel lo está buscando, se esconde, tiene miedo. Increíble esto. Un hombre que había matado más de 400 profetas, ahora, por decirlo así, se achica, se esconde, tiene miedo, porque venía una prueba de parte de Dios para él. Y también, amados hermanos, no sé si se ha dado cuenta, pero cuando nosotros estamos en los valles, en lo más bajo, es cuando viene también la prueba. Quiere saber Dios qué hay en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, en los momentos de victoria y en los momentos cuando estamos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Dios quiere saber en esos momentos qué decisión vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer. Aleluya. Dios quiere probar nuestro nivel de resistencia en nuestro estado más alto, en nuestro punto más alto y en nuestro estado más bajo. Muchas personas cuando están en la victoria, amados hermanos, se descuidan. Ya no vienen a la iglesia, ya no oran, ya no buscan de Dios, todo va bien, no necesito de Dios, tengo un buen trabajo, tengo un buen auto, tengo una buena esposa. Entonces te descuidas en lo espiritual y viene Satanás y por ahí mete un pensamiento malo en la mente del hombre o en la mente de la mujer. Al rato se están divorciando, al rato se pierde el trabajo, los hijos por su lado y cada quien, y se acabó aquello. ¿Pero por qué? Porque hubo un descuido cuando estabas arriba. Y muchas veces cuando estás abajo, que te viene la depresión, que te viene el desánimo, el desaliento, nada te sale bien. También ahí, hermanos, nos descuidamos. Y yo le digo en esta mañana, en los momentos de victoria, en los momentos de bendición, en los momentos de escasez, en donde no hay abundancia, es donde más debemos de buscar de Dios. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Y tal parece que él sabe exactamente cuándo atacar, dónde atacar. Aleluya. Ahora, ¿dónde es donde Satanás trabaja en esos momentos? Y aquí, en la mente y en el corazón del hombre, en lo interior. En el interior trabaja él. Él es astuto. Él es muy astuto y sabe exactamente dónde meter y cómo decir las cosas. Porque la prueba está, amados hermanos, aquí en esto que acabamos de leer. No existe ninguna montaña donde se pueda ver todos los reinos del mundo, pero Jesús los podía visualizar aquí. Y tú los puedes visualizar también aquí, todos los reinos del mundo. Satanás sabe. Todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida a Job. Él trabaja en nuestros pensamientos, en nuestros deseos más íntimos. Lanza su ataque en nuestra propia mente. Es más, hay veces, es tan real el ataque, amados hermanos, que hasta a veces puedes ver al diablo, a Satanás sentado a tu lado.
cuando vienen esos pensamientos dentro de ti. Ahora, muchas veces también, amados hermanos, nos equivocamos, pensamos que una vez que hemos derrotado a Satanás, ya no volverá. Y mucha gente también va a la guardia, deja de orar, deja de congregarse, deja de buscar de Dios. Pero aquí vemos a Jesús que fue atacado 3 veces. Sabe que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siempre vamos a estar en lucha, siempre vamos a estar en guerra. Hermano, hermana, nunca bajes la guardia, nunca dejes de orar, nunca dejes de congregarte. Ahora, viene Satanás, le presenta el primer ataque a Jesucristo y dice, aquí dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El desierto donde estaba Jesús allí era un desierto donde había muchas piedras lisas y en cierta manera estaban colocadas que parecía el pan. Entonces Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando ayunamos, se te vienen a la mente los manjares, una carne asada, unas tortas, no sé, unas pupusas, y te las saboreas, pero aquí. Y a veces es tanta la tentación, es tanta la prueba, que no te aguantas. Y dices, bueno, me voy a comer uno. Le pasó a Jesús. Y Satanás sabía muy bien dónde atacarlo. Di que estas piedras se conviertan en pan, porque él se imaginaba un pan. Dilo, Jesús. Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. Vea que Satanás conoce la palabra de Dios. ¿Acaso no había dado Dios en el desierto a sus hijos maná del cielo? Sabía perfectamente que Jesús podía convertir las piedras en pan. Pero Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pueblo de Dios, necesitamos aprender a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios, no de lo que el mundo nos ofrece. Muchos están acostumbrados a vivir de las promesas del político, de acuerdo a cómo se mueve la economía. Tenemos que movernos y aprender a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios, porque sus promesas son siempre sí y amén. El político te va a fallar, cualquier otro amigo te va a fallar. El trabajo muchas veces lo vas a tener, otras veces ya no lo vas a tener. Aprendemos a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos una gran verdad. Ahora, amados hermanos, Jesús amados hermanos, no tenemos por qué nosotros temer. No podemos nosotros estar confiados en nosotros, en lo que tenemos, en el trabajo que tenemos, en las cosas que Dios nos ha dado, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. No tenemos nosotros que estar viviendo a expensas de lo que nos ofrece el mundo. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y Satanás pareciera que hace que se alejara por un tiempo y nos hace a nosotros vivir confiados durante un tiempo y pensamos que
que ya no va a regresar, que ya no vamos a tener ataques. Pero vemos aquí que no se venció. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. La realidad es esta, amados hermanos. El templo en Jerusalén estaba situado en un monte alto, en el monte Sión. Y allí entre los dos pórticos, el pórtico de Salomón y el pórtico real, había como un balconcito. Y allí había una caída, muchos metros. Lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús: mira, hay mucha gente mirándote, hay mucha gente que te admira. Aviéntate de ese lugar y vas a ver la popularidad que vas a agarrar. Imagínese aventarse desde una altura y que toda la gente lo mire y que no le pasó nada. Esto es increíble. Ahora, estamos viviendo tiempos bien difíciles, amados hermanos, donde estamos viendo profetas o apóstolos falsos, donde las personas se han creído a las mentiras de estas personas. Dice que hacen milagros, ofreciéndoles a veces una prosperidad falsa para que hacer que la persona entregue sus bienes. Y esto no viene, amados hermanos, de hoy en día. Dicen que Simón el mago había él ofrecido volar, y dicen que él quedó en el intento ahí. Es como si usted dijera: voy a ir al Gran Cañón de Colorado, y lo anuncia en todas las redes sociales, y mucha gente se reúne y dice: me voy a aventar al vacío, pero no me va a pasar nada. Muchas veces, amados hermanos, hemos tentado a Dios. Mucha gente tienta a Dios con sus acciones, con sus actos. Ahora, Jesús sabía muy bien quién era Satanás, y Satanás conocía muy bien quién era Jesús, y por lo tanto no lo dejó. Y dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Aquí, hermanos, ¿cuántas personas, cuántos creyentes no han doblado su rodilla por servir al mundo, por servir al ídolo de Hollywood, por servir al profeta falso, al apóstol falso? Lo han dado todo y han quedado defraudados. Y aquí Jesús nos está diciendo: sírveme a mí, solo a mí, sé fiel a mí, hijo, hija. No hay otra manera, amados hermanos, de quedar bien con Dios si no es a través de serle fiel a Él, porque Él es fiel. Aleluya. Quítate del medio, Satanás. Jesús fue probado en otras ocasiones, cuando estaba con Pedro, y Pedro lo quería persuadir, diciéndole: no vayas a la cruz, Jesús, te van a matar. Y Jesús, que le dijo las mismas palabras: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tienes que ser determinado, tienes que ser fuerte en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Jesús mismo en el Getsemaní fue tentado fuertemente. Cuando iba camino a la cruz,
cuando iba camino en esa vía dolorosa, cuando lo golpeaban, lo latigaban, cuando se burlaban de él. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no estamos caminando esa vía dolorosa, esa vía del sufrimiento? Porque Jesús sabía, amados hermanos, que Él no podía abandonar en ese momento, porque Él sabía que sin la cruz no habría una victoria. Él sabía, amados hermanos, que si no iba a esa cruz, no iba a poder a salvar al mundo. Yo sé, amados hermanos, que quizás estés pasando por el fuego, estás siendo moldeado, estás siendo procesado. Pero sé fiel hasta lo último. Y Él te va a entregar la corona de justicia. Necesitamos ser fieles a Cristo, necesitamos ser fiel a nuestro Señor. No te venzas, hermano, no te des por vencido.